En el informativo de hoy, Haremos un resumen de los acontecimientos más importantes de 1939. En el ámbito político, acaba la Guerra Civil Española con más de 600.000 muertos, aproximadamente. A partir de la primera semana de enero de 1939, el avance de las tropas nacionales fue prácticamente imparable, y a medida que avanzaban por Cataluña capturaban a más republicanos. Los destrozados ejércitos republicanos se retiraron hacia la frontera francesa, acompañados por una inmensa muchedumbre de civiles y de funcionarios y de autoridades que colapsaban las carreteras. Luego también destacar que empieza la Segunda Guerra Mundial por la invasión nazi de Polonia el 1 de septiembre, donde luego, el 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. El 17 de septiembre, la Unión Soviética también invade Polonia, al tener un acuerdo secreto con Alemania. Y el 1 de octubre, después de un mes de asedio, entran en Varsovia. Después de la invasión de Polonia, Alemania se tomó una pausa para reagruparse mientras Francia y Gran Bretaña estaban a la defensiva. Luego, por otra parte, la URSS empezó la invasión a Finlandia el 30 de noviembre, donde acabó imponiéndose el ejército soviético. en el ámbito económico, Franco ha incautado 3.000 millones y medio de pesetas a los republicanos y ha iniciado un periodo de autarquía y aislamiento económico en España. Esto conlleva a un grave deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos, el crecimiento de la miseria, el mercado negro y supondrá el retroceso más grave en los niveles de bienestar de la población en los últimos años. En el ámbito social, a causa de la Guerra Civil Española, hay una gran pérdida de personal cualificado, como consecuencia de las víctimas y de los exiliados. Además, se han destruido alrededor de 250 viviendas, infraestructuras y comunicaciones. A nivel cultural, Antonio Machado Ruiz, el poeta más joven representante de la generación del 98, fallece tras exiliarse a Coyhaique. Y por último, de noticia deportiva, podemos decir que Antonio Ortega, quien fue el 10º presidente en la historia del club merengue, que hasta entonces todavía apenas tenía 2 ligas ganadas en 1932 y 1933, aparte de la Copa de España de 1936, ha sido ejecutado a orden de Francisco Franco. Y con esto finalizamos el resumen de los acontecimientos más importantes de 1939.